esta tarde, entonces, por favor, mi hermano, saludamos a todos los que se van a reunir con nosotros para orar. Yo estaba en este momento orando en el Espíritu con los hermanos que están acá, pero ahora quiero compartir algo que es muy importante de lo que estamos viviendo en este momento aquí en el mundo entero. Y eso es algo que la verdad nosotros a veces no nos damos cuenta. Yo me doy cuenta de algo y le compartía a mi hermana con la que hablé por teléfono antes de venir acá, de algo que me estaba asaltando. ¿Saben ustedes lo que es un asalto? Cuando alguien viene a robarte algo. A mí me estaba asaltando algo y sin darme cuenta me estaba quitando el sueño 2 noches por situaciones extremas que me anunciaron que yo tenía que solucionar. Y usted sabe que cuando son situaciones que son personas que usted conoce en parte la situación, usted dice, ¿qué voy a hacer si no conozco la situación, pero me están pidiendo que yo haga algo en esto porque hay un peligro para situaciones que se van a generar a lo largo de no solamente nuestra ciudad, sino en otros lados. Una responsabilidad tan grande es una responsabilidad espiritual. Y cuando tú te das cuenta que el enemigo de tu alma, cuando tú estás entrando a ese lugar de tu llamado, con todo tu corazón, porque entiendes lo que Dios requiere de ti, el enemigo pone espíritus contrarios a la palabra, demonios contrarios a la palabra para parar la situación. Y esto es lo que me dijo el Señor y la cosa cambió para mí y va a cambiar para ti. El temor está asaltando a mis hijos. La mente de mis hijos, me decía el Señor. Y nosotros somos las personas que el enemigo quiere asaltar y quitar algo. ¿Qué cosa? Quiere quitar la palabra de tu boca, porque por la palabra de Dios tú vas a declarar por fe lo que tú estás creyendo. Y la fe es lo que agrada a Dios. ¿Qué desagrada a Dios? La falta de fe. ¿Y qué quiere el enemigo quitarnos? La fe. Entonces, el asalto del diablo en este momento está usando 2 espíritus fuertes a través no solo de Chile, sino que de todo el mundo, para parar cosas que quiere hacer Dios, poniendo a la iglesia en un lugar de temor, en un lugar donde se retrae, en un lugar donde en vez de avanzar 2023, el año de avanzar y no retroceder, empieza a retroceder. Tú no estás para retroceder con temor. Tienes que tomar la palabra y no soltarla de tu boca cuando viene el diablo a ponernos temor. Y estas son las palabras que me dio el Señor para compartir antes de orar nosotros y ustedes en sus casas. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Gracias, Señor. Nuestros hermanos están poniéndolo ahí para que ustedes lo vean en sus casas y nosotros acá podamos leerlo con ustedes también. ¿Qué dice? He aquí, aquel cuya alma no es recta, aquel cuya mente está yéndose para otro lado, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Luego lo repite de nuevo y vamos a ver, lo repite en 3 escrituras más en el Nuevo Testamento, pero vamos a usar una, Hebreos 10:38. Porque esta es la escritura que nos dio el Señor para vivir este año. Y dice así, mas el justo vivirá por fe,
y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor te está diciendo, no saques los ojos de mí. Cuando los sacas de mí, te distraes. Cuando los sacas de mí, miras la situación que tuviste ayer en vez de mirar lo que tengo para ti hoy. Avanza hacia adelante. Año 2023, un año de avanzar y no retroceder. El Señor lo está repitiendo una y otra vez a mi vida. Y está tratando siempre de recordarme que esa palabra yo no la debo soltar de mi boca y la debo decir para avanzar. Porque la fe no se detiene, la fe va hacia adelante, la fe no mira atrás, la fe no se distrae mirando al hombre. En Hebreos 12 dice la palabra del Señor, después que menciona en Hebreos 11 a todos los héroes de la fe, estos hombres y mujeres que dice la palabra de Dios, sacaron fuerzas de debilidad. ¿De dónde sacaron fuerza? De su fuerza, no. Sacaron fuerza de debilidad. ¿Cuántos se sienten débil en alguna situación? Yo me sentía débil en una situación porque no sabía qué hacer. Y empecé a mirar primero toda la cosa en lo natural. Y empecé a sentirme débil. Y el Señor me recordó, ellos sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Cómo la sacaron? Por fe. La fe no mira tu debilidad, la fe mira lo fuerte que es Dios. La fe empieza a recordarte que el mayor vive en ti y es mayor que el que está en el mundo. Y tú lo empiezas a decir, aunque no tienes ganas de decir nada, porque la opresión en la mente es tan fuerte. Pero tú empiezas a decir lo que tú crees sin sentir nada. Nunca esperes sentir, porque la parte de sentir está en el alma, pero la parte de hablar fe está en tu corazón, está en tu espíritu. Habla tu fe con autoridad. Di lo que tú estás creyendo, no lo que estás sintiendo, porque si habla lo que estás sintiendo, estás agrandando lo que estás sintiendo y estás retrocediendo. El Señor te está llamando a avanzar, avanzar. Tú estás aprendiendo. Yo también. ¿A qué? Andar por fe, no andar por vista, porque por vista anda el mundo, no por lo que sientes, porque por lo que sientes anda el mundo, pero tú eres un hijo de Dios, que tiene que tomar la palabra de Dios y ponerla en la boca y guardarla en el corazón, porque Dios, cuando tú la guardas, cuando no la necesitas en urgencia, te va a pasar algo en un momento dado. Y esa palabra de tu corazón que tú guardaste en el corazón te va a hablar a ti. Y tú la vas a poder recibir porque el Espíritu Santo va a tu espíritu. Él y tu espíritu son uno. Y el Espíritu Santo busca qué palabra hay guardada en este receptáculo de este corazón. Tu espíritu es como un receptáculo que guarda lo que tú dices. ¿Qué estás diciendo? Fe, fe, fe. O temor, temor, temor. Si hay temor, el espíritu no puede hacer nada. Pero si en tu receptáculo, en tu parte almática, tú empiezas a guardar, cuando no tienes por qué hacerlo, pero te acuerdas, yo tengo que declarar y meditar su palabra, porque esa palabra va a quedar guardada en un lugar que es como, diríamos, un lugar de tu vida, de tu ser interior, donde esa palabra va a quedar protegida por la fe para usarla cuando tú la necesites. David lo hacía. David lo hacía siendo alguien que todavía estaba cuidando solo las ovejitas de su padre. Pero él decía lo que él creía, escribió salmos diciendo lo que él creía. ¿Y qué pasó cuando él se tuvo que parar delante de un gigante? Cuando te llega el momento del gigante en tu vida, ese problema que es tan grande como Goliat para ti, tú tienes la palabra por dentro. Y David no se achicó, siendo que todos los demás a su alrededor se habían achicado, pero David no se achicó. David tomó la palabra que él tenía guardada
y esa palabra era una. ¿Quién es este filisteo incircunciso que está amenazando al ejército de Dios? ¿Qué quería decir con eso? La circuncisión era la marca, el derramamiento de sangre para sellar un pacto que tenía el antiguo pacto con Dios. Incircunciso en la carne era él, ese otro, y él era circunciso en la carne, porque todos los judíos se circuncidaban para decir que tenían un pacto con Dios. Y esa sangre del prepucio daba a entender de que esa sangre del Cordero de Dios sería derramada por ellos. Para ellos era un acto de fe también, aunque lo hacían como algo religioso. Pero para David, él sabía. Él conocía quién era su Dios. Era un Dios de pactos, que había jurado por la sangre. Y por eso anunciaban con el cordero que ellos mataban para poder ofrecer sacrificio, lo que venía a ser Jesús. Y cuando él mira al filisteo, mira a uno que no tiene ningún poder contra la sangre. Y tú tienes la sangre de Jesús. Cuando tú dices, mi fe está en la sangre, yo entro por la sangre del Cordero, el camino que Él me abrió para entrar a la misma presencia de Dios Padre. Nosotros entramos de esa manera confiadamente por la sangre del Cordero de Dios. Y nosotros decimos, y lo leímos con los hermanos antes de que se conectaran ustedes, dice la palabra de Dios para que vean ustedes con sus ojos donde está escrito en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 19. Hablando de la remisión del pecado, donde no hay ofrenda más para el pecado porque vino Jesús y murió por nosotros, ofreciendo, dice su palabra, una vez para siempre. La sangre de Jesús se ofreció una vez y para siempre. Nadie más tiene que ofrecer más sangre. Él ya la derramó de aquí hasta el fin. Por todos nosotros, un solo sacrificio por los pecados. Y ahora está sentado a la diestra, esperando ¿qué cosa? Que tú hables con la fe en su sangre. Recordando que esa sangre fue derramada para que tú sepas que lo que Él dijo está jurado y sellado con su sangre. Y cuando tú lo declaras por fe, esa palabra va a ser la pelea que va a poner al diablo en su lugar. La espada que lo echa lejos. Es una palabra de fe que habla el cristiano porque está sellada. ¿Quién es ese incircunciso que se está atreviendo a venir en contra de una hija de Dios? Cuando tú pones tu fe en su sangre, estás seguro que tus pecados fueron quitados por la ofrenda del pecado que hizo Jesús. Y el 19, así que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo al que entras tú? Donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Y cómo entras? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué camino? 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, cuando entregó su cuerpo por nosotros, por todo el pecado del mundo. Él ofrecía el sacrificio por todos los pecados que se van a cometer de aquí hasta el fin, por toda la humanidad que lo recibe a Él y la fe la tienen en esa sangre derramada que te hace a ti apartado de todo lo que el enemigo quiere hacer. Y teniendo constantemente, tú estás teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios. Ese sacerdote que estás teniendo cada minuto de tu día está esperando que tú hables lo que Él hizo por ti en esa situación que se te presenta. Que vas a algún lado, ¿qué promesa tienes tú para salir de tu casa? Yo he estado orando desde que salí de mi casa, favor de Dios. El favor tuyo, Señor, porque el justo tiene favor alrededor de su vida.
en todo. Eso está escrito y tú lo sabes bien. Está en el Salmo 5. Y vamos a ir allá. Los hermanos lo van a poner ahí. El versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo rodearás de tu favor. ¿A quién bendice Dios con un escudo de favor? Al justo. Pedir favor es pedir la gracia que hay para cualquier situación. El favor de Dios, la gracia, es un favor inmerecido. Todo lo que te ha dado Dios es un favor de Dios por tu fe en Jesús. Y tú necesitas pedir favor al salir, pero tener fe, porque conoces la palabra y conoces el poder de su sangre. Y sales de tu casa y pides, Señor, te pido favor para lo que tengo que hacer. Favor no solamente contigo, sino con los hombres también, Señor. Pido favor. Dios es un Dios que te corona de favores y de misericordias. Dios es un Dios que sabe darte favor, no solamente con Él para todos, sino con hombres donde tú vayas también. Aquí el Señor quiere que tú sepas que tú estás teniendo un sacerdote en el cielo, que es Jesús, minuto a minuto del día, que espera que tú le digas algo que Él pueda hacer por ti. Cuando tú le entregas palabras que tú has tomado para llevar a cabo lo que tú tienes que hacer, porque tomas tiempo para saber lo que tú tienes que hacer en ese día, salir a algún lado, ir a trabajar. Favor para ir a trabajar, Señor. Ayer ya pasó, hoy está aquí. Pediste favor para ayer, no te olvides para hoy. Pídele favor al Señor al salir y dale las gracias y te vas a tu trabajo tranquilo. Pídele al Señor sabiduría, porque también nos enseñó eso, la sabiduría para saber elegir lo mejor en tu día. Y acércate, cuando lo haces al Señor, dice el versículo 22 de Hebreos 10, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado tu corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos de agua pura. Mantente firme, sin fluctuar, en la profesión de tu esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión de tu esperanza es la confesión de lo que tú estás esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Que te va a ir mal? ¿O estás esperando lo que te va a ir bien? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué espera la fe? ¿Lo malo? No. La fe espera lo bueno. La fe espera la promesa de Dios. La fe espera lo que tiene Dios preparado para ti ese día. Dios tiene cosas buenas porque tiene un plan para ese día. Pero tú tienes que ir declarando que esa esperanza que tú tienes es una esperanza buena, no esperar lo malo. Y nosotros, con lo que está haciendo el enemigo, atemorizándonos con las noticias, que uno va a almorzar a un lado y pregunta, ¿qué pasa aquí que no está abierto esto? Es que tuvieron que cerrar porque ya no tenían cómo continuar. Y no solamente cerró él, cerró este de acá, cerró este de acá, cerró este de acá, y esto se va a poner peor. ¿Qué hace eso? Te quita la esperanza. ¿Dónde están tus oídos puestos?, me preguntó el Señor cuando esa persona decía así. Y yo le dije, Señor, en tu palabra. Entonces, en tu corazón estés diciendo lo que yo digo y no te quedes con esa palabra. Cierra esto que escuchaste diciendo lo que tú crees. ¿Qué crees tú? Señor, yo creo que para el justo tú siempre tienes un buen fin. Yo creo, Señor, lo que dice tu palabra.
que tú suples todo lo que a mí me falta de acuerdo a tus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Y tú empiezas a ir a lo que tú tienes guardado en tu corazón, pero no te quedes con las palabras negativas que te hablaron fuerte, porque estamos aprendiendo a vivir por lo que no se ve. La fe cree lo que no se ve. Segunda de Corintios 5:7. ¿Qué es lo que no se ve? La palabra, no la ves. Dice así, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo andas tú? Por lo que veo. Tengo que verlo para creerlo. La fe no necesita ver para creer. Necesita ver una sola cosa, la palabra que está escrita. Yo voy a mi Biblia y digo, esta Biblia es Dios hablándome a mí. Sus palabras que están escritas son para mí, para que yo las ponga en mi boca y las guarde en mi corazón. Porque yo ando por fe, no ando por vista. Dilo conmigo, ando por fe, no ando por vista. Y después el capítulo 4 de Segunda de Corintios 4:18. No mirando, ¿qué estás mirando? No mirando nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que creemos en la sangre de Jesús, las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las cosas eternas que no se ven? Su palabra. Porque su palabra va a permanecer para siempre. Lo dijo Jesús. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras permanecen para siempre. Jesús lo dijo y yo creo que lo único que va a permanecer en mi vida es las cosas que yo guardo en mi corazón, que son su palabra, porque honro su palabra y creo que su palabra es la única verdad, igual que tú. Tú crees que su palabra es la verdad. Tú oras su palabra. Tú la dices, tú la declaras, porque estamos aprendiendo. Dios entiende que a veces fallamos, pero Él quiere recordarnos que el justo por su fe vivirá. ¿Y cómo vive el justo? La palabra andar por fe de 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos es vivir. Por fe tú vives. La palabra andar es caminar en este mundo, vivir en este mundo. Yo camino, yo ando en este mundo, vivo en este mundo por fe. No vivo por vista, di conmigo, yo vivo por fe. No vivo por vista. No miro las cosas que se ven, porque son temporales. Miro la palabra de Dios. Lo que todavía no veo, que Él me ha prometido, porque Él no miente. Y lo que ha dicho se hará. Gracias, Señor. Estamos aprendiendo, confiando en la palabra de Dios, creyendo y confiando en las Escrituras y haciendo que ellas nos lleven adelante sin retroceder. ¿Y qué vamos a conquistar cuando avancemos con la palabra en la boca? ¿Qué vamos a conquistar? El temor. El temor es un espíritu malo. Segunda de Timoteo 1:7, lo hemos visto muchas veces, pero veámoslo en la luz que la trae hoy el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Para qué se las digo? No para que digan, la pastora está repitiendo lo mismo. No, es para que lo uses tú, porque para poder salir y avanzar, tenemos que empezar a declarar lo que estamos creyendo. En 2 de Timoteo dice así en el capítulo 1, el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios, dígalo, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
La palabra cobardía es temor también, en varias traducciones, y en el griego es temor. El cobarde se atemoriza. Así que tú puedes decir, no me ha dado espíritu de temor ni de cobardía el Señor, sino de qué te dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces, ¿yo por qué voy a recibir un espíritu que no me ha dado Dios? Cuando yo me atemorizo, estoy recibiendo ese espíritu de temor, porque empiezo a mirar las cosas que se ven. Empiezo a decir, ¿qué voy a hacer aquí? No sé qué hacer. Ayúdame, Señor. Y ahí queda el Señor esperando qué dices tú para ayudarte. ¿Qué palabra tienes tú para que yo diga, ese pacto mío sellado con mi sangre? Tú tienes que ir a una de las palabras que hemos dicho nosotros. Yo soy un justo que vive por fe. Yo estoy aprendiendo a vivir por fe, Señor, no por vista. Ando por fe, no por vista, Señor. No miro las cosas que se ven, son temporales. Miro las cosas que no se ven, miro tu palabra, porque tu palabra es eterna. Aunque no se ve en lo natural, esa palabra se verá en mi vida. ¿Cómo se va a ver? Porque tú estás poniéndote firme para no recibir un espíritu malo que te quiere atemorizar, que te quiere robar lo que Dios te ha dado ya, lo que Dios te ha prometido que es tuyo, lo que Dios tiene para ti, una victoria grande, una victoria grande. Este espíritu de temor te viene a atormentar. Es una maldición. Y Cristo te hizo libre, lo vimos delante. El camino que te abrió Jesús es un camino de libertad. Él te ha hecho libre. Tú no estás bajo maldición, tú estás bajo bendición. Todas estas palabras las tienes que guardar en tu corazón para declararlas cuando venga el temor, porque el temor está atacando como nunca, de diferentes maneras a la iglesia. Gálatas 3:13. Y vamos a orar terminando esta escritura. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Si Cristo te redimió de la maldición, ¿qué haces tú? ¿Aceptas el temor si es maldición? El temor no es bendición, el temor es maldición. Solo con esta escritura tú te puedes parar como David, decirle a ese gigante que te está atemorizando: temor, yo no te recibo. Cristo me redimió de esa maldición. Yo he sido justificado por el Señor y el justo vive por su fe. Yo no vivo por temor. El temor no lo recibo. El temor es maldición y yo estoy bajo bendición. Cristo me hizo libre de la maldición. Yo estoy bajo bendición. Soy un bendecido del Señor. El maligno no me toca. Primera de Juan 5, 17 o 18, déjame ver. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda
y el maligno no le toca. Fíjate la grandeza de esta escritura. ¿Qué sabes tú? Que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿naciste de nuevo? Tú naciste de Dios. Porque tú naciste de Dios, tú no practicas el pecado. ¿Qué pasa cuando tú pecas como cristiano? De inmediato el Espíritu Santo te muestra, eso no lo debiste decir, eso no lo debiste hacer. ¿Y qué haces tú? Perdóname, Señor. ¿Y qué pasa? Su sangre te limpia. Practicar es vivir practicando la misma cosa. Y si estás practicando el pecado, le das permiso al maligno a tocarte. Por eso ahora vamos a parar. Y si hay alguna persona que está en este momento siendo atacado constantemente por el enemigo, hay algo que tú debes confesar y despojarte de eso hoy. ¿Estás creyendo? ¿Estás viviendo por fe o estás viviendo por vista? ¿Estás preocupándote? ¿Estás afanado? Lo que sea que está practicando tu vida, que es contrario a la palabra de Dios, es tan fácil como decir, me arrepiento, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Te confieso que he pecado y me limpia tu sangre ahora. ¿Y qué pasa? La sangre que estaba siempre derramada por ti, te deja a ti en ese lugar de estar totalmente en comunión con el Señor. El maligno no te toca. ¿Por qué? Porque Dios te guarda. ¿Quién te guarda a ti? Dios. Te va a llevar guardado hasta el fin, pero tienes un enemigo que busca una abertura para meterse en tu mente y maltratarte. De inmediato tú dile, Señor, perdóname porque me metí a preocuparme. Preocuparse es algo que el Señor nos ha estado hablando que no hagamos. Y le digo al maligno, no me tocas, porque me arrepiento y cambio ahora. Tú no estás bajo el maligno. El mundo entero, dice el versículo 19, está bajo el maligno, pero tú estás bajo la bendición del Señor. El Señor te dejó su paz y nosotros vamos a orar después de terminar esta parte. Yo quiero que tú recuerdes lo que dice Efesios 1 para declarar e irnos después a hablar lo que quiere que digamos el Señor. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre, de mi Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor te bendijo ya. Tú ya estás bendecido por el Señor. ¿Cuáles son esos lugares celestiales? Cuando tú te acuerdas que estás sentado con Cristo, porque Él murió y cuando murió contigo, murió. Cuando fue sepultado, contigo fue sepultado. Cuando resucitó, contigo resucitó. Y cuando se sentó a la diestra del Padre, contigo se sentó, para reinar contigo en toda situación. No para que tú estés pisoteado y maltratado y maldecido. Tú ya estás bendecido. En todo lo espiritual, en los lugares celestiales. Porque las cosas espirituales son las del reino. Cuando viene el enemigo con temor, no es una persona que te habló la persona, tu enemigo. Es las palabras que venían del enemigo a traerte temor. Tu lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha es con espíritus que están atormentando tu alma.
No pueden tocar tu espíritu porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pero pueden tocar tu alma. Y hoy día vamos a parar el espíritu de temor. ¿Cómo se para el espíritu de temor? Parándote firme. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios. ¿Qué palabra para ti es una palabra de Dios? Yo les puedo decir una que me ayudó a mí en Isla de Pascua cuando llegué. No tenía en ese momento la paz del Señor porque hacía un calor terrible y había que caminar del avión hasta el lugar donde estaban las maletas y eran como 3 cuadras, con mucho calor. Había solo una cinta para sacar las maletas y un avión con 200 y tantas personas, un jumbo, que corrieron todas. Y yo andaba con un bolso de mano y una mochila. Y el calor me aplastaba. Pero algo de mi espíritu habló a mi alma. Esto fue Isaías 28, 16. Y con esa palabra entré y tomé mi lugar para llevar a cabo una misión que era imposible hacerla en mis emociones. Tenía que ser en el espíritu. Aquí dice el versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Cuando escuché eso en mi corazón, Él me dijo: el que creyere, no se apresure. Me lo habló el Espíritu Santo al corazón, esas palabras: el que creyere, no se apresure. Y con eso se fue el apuro, se fue el afán, se fue el temor y me hizo avanzar con paz. Y cuando empecé a avanzar con paz, no me costó llevar la maleta, no estaba preocupada de limpiarme la cabeza de las gotas que me caían por el calor, no estaba preocupada de que andaba arropada porque venía del continente con frío acá, salí de noche, no estaba preocupada de sacarme la ropa, de ponerme algo, nada. Vino hasta frescura a mi ser, porque su palabra hace lo que dice que hará. No me apresuré, me paré porque me vino fe, esa fe de Dios que actúa en nosotros los que creemos. El que cree, no se apure. El que cree, no se apure. No se apure en decir nada. No se apure en correr, en moverse, hacer nada con sus fuerzas. Porque cuando le obedecí y me paré y empecé a entrar con esa paz tan grande, veía a la gente ahí, 4 filas, esperando maletas porque hay una cinta, un aeropuerto chiquitito. Todos los carros tomados, ya se habían tomado todos los carros, y yo 2 maletas, ¿cómo las voy a sacar? Nada, preocupada de nada, con una paz tan grande como que todo estaba bien. ¿Qué está mal en tu vida? ¿Qué te está haciendo apresurarte? El que cree, no se apresure. Quédate tranquilo. Espera en el Señor. Él está despejando el camino. Él está preparando algo para ti. Sin preocuparme ni un minuto. Me quedé, sería media hora, parada en un lugar como 4ª fila. La gente pasaba, salía, pasaban por el lado, nadie me tocó, nadie me pasó a llevar con carro, ni estaba preocupada como estaría si hubiera estado
en mis emociones hubiera estado, ay, que no me pasen a llevar, que aquí todos pegados uno al lado del otro, adelante, atrás, y qué calor, nada. Quieta. Conociendo que Él era Dios. Y llegó el momento en que se despejó todo. En el intertanto yo la alababa en mi corazón. Yo decía, gracias Señor, que eres bueno. Y mi espíritu le cantaba al Señor la bondad de Dios. Gracias Señor, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel, tan fiel. Gracias Señor. Trató el enemigo durante esa media hora de meterme un pensamiento. ¿Quién te va a ayudar a salir? Nada. No pudo tocar acá, ni ninguna parte de mi ser. Lo escuché afuerita y se quedó afuera. No pudo tocarme y me quedé esperando. Quieta, quieta, espera, espera. Y me recordó, porque te va a recordar algo que te dijo, que el enemigo te quiso hacer olvidar. Me había dicho, desde que empecé a orar por mi viaje a Isla de Pascua, te sorprenderé. Y me dice el Señor, te sorprenderé. ¿Recuerdas? Te sorprenderé. Y yo dije, Señor, y levanté las manos, gracias, me sorprenderás. Y justo me tocan. Pastora, miro para el lado, era la persona que venía con el pastor y había logrado entrar. Y mira cómo Dios obra el milagro. Pastor y ella estaban en la puerta esperando saliendo pasajeros, carro. Y el Señor le dijo a ella, pide permiso para entrar a buscar, porque no dejan entrar. Hay guardias, no solo para los pasajeros, usted afuera. Pero ella supo, yo tengo que entrar a buscar, porque el amor no está esperando para sí, está esperando el bien para otro. Ella estaba llena del Espíritu, esperando, con un pastor que estaba esperando también, pero tenía 1000 cosas que hacer. Pero ella estaba tranquilizando al pastor y estaba esperándome en amor. Llegó a mi lado, pastora, me abrazó y me dijo, deme las maletas. Y las tomó, yo tomé mi carro, mi mochila, salimos, ¡shum!, con gente por todos lados, diferentes cosas que pasan en un aeropuerto, pero un camino abierto por el Señor. El camino que hay hacia el cielo para orar, cuando tú oras, es un camino que Él abrió con su sangre. Y cuando tú te tomas el tiempo de orar su palabra, de ponerla en tu corazón, el Espíritu Santo, cuando tú estás en una situación que no tienes tiempo de nada, solo de ver qué puedo hacer con mi fuerza, Él te va a recordar una palabra. Y para mí era esta: el que cree no se apresure. Cuando habla el Espíritu Santo, habla con el poder de Dios. Vamos a orar. ¿Por qué tiene que ver esta palabra con el temor? Porque tú te atemorizas cuando te apresuras. El justo vive por su fe. Anda por fe, no por vista. No anda maldecido con la ansiedad y el temor. El justo confía, está confiado como un león. Sabe muy bien que su Dios le ha prometido no dejarlo jamás. Empieza a alabar a tu Dios donde estás. Pídele ahora conmigo que te muestre lo que te ha hecho a ti apresurar.
¿Qué te está apresurando? ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás afanado por algo? ¿Qué va a ser más rato? ¿Qué va a ser después? ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser esto? No. Andar por fe es no apurarse. Andar por fe es andar confiado. Que cada paso que yo doy, estoy avanzando. Porque tengo un Dios que va adelante de mí, que tiene un plan y un propósito para mi vida, que tiene un camino ya preparado, que tiene para mí un buen fin. Gracias te doy, Señor, porque estamos bendecidos. Estamos todos nosotros bendecidos. Empieza a decir dónde está tu bendición. Estoy bendecido al levantarme. Estoy bendecido al acostarme esta noche, Señor. Me acuesto bendecido. Me acuesto bendecida. Me levanto bendecido. Me levanto bendecida. Bendecida está mi casa. Bendecido está mi familia. Bendecido está, Señor, mi cuenta bancaria. Bendecido está mi trabajo. Bendecidos están mis hermanos en Cristo. Y empiezo a bendecir y a declarar bendición a todos los demás. Con eso empiezo a avanzar. Con eso empiezo a moverme. Con eso empiezo a caminar. El diablo nos ha congelado a muchos de nosotros con temor. Pero llegó el tiempo de no apresurarnos y de avanzar paso a paso, bendecidos por el Señor. Lo que tiene Dios por delante es bueno. Lo que esperas tú no es nada malo, es lo mejor. Así que, hermano amado, que nada te apresure, que nada te apresure. Todas las cosas a su tiempo con el Señor. Él tendrá la ayuda y lo importante, quiere sorprenderte. ¿Cuántos quieren ser sorprendidos por el Señor? Sorpréndeme hoy, Señor. No voy a soltar esa palabra que me diste. Te sorprenderé. Sorprende a tu iglesia. Sorprende a mis hermanos, Señor. Porque ellos no van a dejar de creer. Y no se van a apurar. Porque ellos tienen unas promesas tuyas que están selladas con tu sangre. Y un camino abierto para llegar a un buen final. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.